Muy buena gente, estamos acá en un nuevo episodio de La Simplicidad del Éxito. Hace mucho que no venía, siempre vengo diciendo lo mismo, que se va a hacer una semana así, no se hace y así sucesivamente el tema de los episodios. Pero terminan pasando ciertas cosas que me terminan atrasando lo que es el episodio. Ya sea que no tengo, digamos, alguna idea como que me convenga, que me convenza, alguna idea donde diga, y esto puede llegar a ayudar a las personas, o no me termina de cerrar la idea, entonces termino capaz que aplazándolo un poco. Hoy, en el episodio de hoy, vamos a hablar de la inteligencia emocional, que me pareció un tema bastante redundante, que me pareció que estaba bueno poder hablarlo, sobre todo porque hablo mucho sobre en mis redes sociales, en lo que es el mindset, la motivación, la disciplina. Entonces me pareció un tema interesante del cual podemos abordar algunos tópicos. Empezando primero, definiendo qué es una emoción. Una emoción es un aviso, ¿ok? Las emociones básicamente son avisos que nos dan a nosotros a la hora de que nos estén pasando algo, tanto sea bueno o malo. Sea bueno o malo depende de tu definición de lo que es bueno y malo. No hay una definición estándar de decir esto sí es bueno, esto no, esto es malo. No, depende de lo que vos creas, ¿ok? Si las emociones fueran personas, claramente a las personas nosotros les podemos hablar. Entonces, para empezar, primero tenemos que entender que las emociones son como personas, que nosotros podemos hablar con estas emociones y básicamente podemos solucionarlas charlando. ¿Cómo hacemos con la gente que nos rodea? Vos cuando tenés un problema con una persona, vas y le hablas y solucionas el problema. De este lado, lo mismo. Entonces, nosotros si nos guardamos emociones, si nosotros no hablamos las cosas, no decimos cosas, no damos pie o no le estamos dando un punto de comienzo y cierre a ese problema, ¿ok? Entonces nosotros cuando agarramos y tenemos un problema con una persona, vamos y lo hablamos. Lo mismo con las emociones, es autoconocimiento puro. Si nosotros no lo hablamos, es ahí cuando empiezan a caer las enfermedades, es ahí cuando empiezan a sentirnos mal, es ahí donde nos brotamos, es ahí donde pasan ciertas cosas en nuestro cuerpo que no son cotidianas, pero por el simple hecho de que estamos evitando algo. ¿Ok? Bien, como la definimos como avisos, puede ser algo bueno o malo, depende de tu definición de esto. Si es algo positivo, vas a ver algo alto y vas a estar bien. Pero cuando es un aviso de incomodidad, malestar, desconfort, ¿qué hacemos en estos momentos? Ok. Y es ahí donde entra la parte de inteligencia emocional. O sea, básicamente es entender estos avisos que el cuerpo nos da. Vamos a empezar teniendo en cuenta ciertas cositas para poder ir desarrollando el principal punto, que es cómo mejoro mi inteligencia emocional o cómo mejoro yo mi bienestar. Primero existe la autoconciencia, que es conocer y comprender las propias emociones, así como ser capaz de reconocer cómo está afectando ese comportamiento y las decisiones. Primero es entenderte vos mismo, es saber y conocerte de tal manera que a vos te pueda permitir entender lo que está pasando. O sea, ser consciente del momento que está sucediendo en tu vida. Si yo me doy cuenta de que algo que estoy haciendo no está bien, bueno, ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo lo busco solucionar? Puede ser algo muy normal, y vamos a poner el ejemplo de no estar conforme con tu trabajo o no estar conforme con lo que estás haciendo hoy en día o con lo que estás produciendo. Si te llega a pasar algo de esto, lo que tenés que hacer es primero entender el por qué no te está gustando, el por qué estás haciendo esto o el por qué de esa situación. ¿Ok? Eso es la parte de autoconciencia. Entender el porqué de las emociones, de estos avisos que nos están produciendo. La segunda parte está la autogestión, que es controlar esta emoción, este aviso que nos sucede. Si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros nos pasa algo, terminamos teniendo ciertas sensaciones. Entonces, ante esas sensaciones, la parte es de gestionarla. La autogestión es la forma de vos gestionar las emociones que a vos te suceden. Se podría decir, si vos estás mal con una persona, vamos a poner ejemplo, tuviste un problema con tu pareja, te peleaste con tu hijo, tuviste un mal
momento del trabajo, entonces vos cuando vas a tu casa y llevas ese problema del trabajo a tus familiares, a tus seres queridos, eso no es una buena autogestión de lo que es tus emociones. Porque tus familiares no tienen nada que ver y tu trabajo, por más que a vos te vaya mal, no tenés que transmitir tu malestar a las otras personas. Porque como acabo de decir, es tu malestar y no es el de la persona. O sea, vos no tenés que llevar el malestar para que otra persona esté mal junto a vos. ¿Ok? Después, entrando con ese punto, está la conciencia social, donde se puede reconocer y comprender las emociones de los demás, mostrando empatía y comprendiendo tus perspectivas y sentimientos. En base a esto que acabo de decir, que si vos estás mal, no tenés que producir que la otra persona esté mal, está la conciencia social, donde básicamente es, si a otra persona le pasa algo, si se siente mal, si ves que está pasando por un mal momento, es la parte de empatía, de entrar a poder ayudar a esa persona. El entender sus sentimientos, porque como todos somos personas, todos vivimos en el mismo planeta, todos entendemos las cosas que nos pasan, porque nos pasaron a nosotros o por el simple hecho de que ya conocís a una persona que haya pasado eso. Y la última parte es la gestión de relaciones, que se puede manejar y guiar las interacciones sociales de manera efectiva, construyendo y manteniendo relaciones saludables, resolviendo conflictos y colaborando con otros. Bien, cada uno de estos puntos vamos a justamente hablar un poco sobre cada uno, aunque ya lo estuvimos haciendo. Vamos a dar un mate. Bien, principalmente, creo que ahí se fue la luz, vamos a... Principalmente esto y este episodio está hecho para específicamente entender lo que es la autoconciencia, ¿ok? La autoconciencia y autogestión son los dos puntos más que vamos a trabajar en este episodio. Empezando un poco más por la autoconciencia, que es algo que nosotros entendemos como, ya lo hemos dicho, conocer y comprender las cosas que a nosotros nos pasan. Cuando nosotros entramos en el desarrollo personal, cuando nosotros entramos en entender qué nos está pasando, qué nos está produciendo esta circunstancia o este sentimiento en base a cualquier cosa que nos esté pasando en la vida, como puede ser cambiar de trabajo, como puede ser empezar una actividad nueva, conocer personas nuevas, todas esas cosas trae emociones, trae ciertas emociones que nosotros no estamos habituados a tenerlas. Si vos hablás con personas habitualmente, y habitualmente lo digo como hábito, es algo normal, no te va a generar una emoción. Pero si vos no estás acostumbrado a conocer a una persona nueva, a salir a la calle a hablar a la gente, o a, por ejemplo, a ir solo a un lugar, a tomarte un café o ir solo al cine, probablemente sea un conjunto de emociones que no estás acostumbrado a sentir. Por ello también está la autogestión, que ahí es donde hablamos en el segundo punto, de gestionar estas emociones que nos pasan. ¿Por qué? ¿Qué puede producir hacer algo nuevo? Estar tensos, estar nerviosos, empezar a sentirnos mal, empezar a sentir algunas sensaciones en nuestro cuerpo que vos no estás acostumbrado, pero porque claramente no es algo que hagas habitualmente. Entonces, este control de las emociones, este control de los pensamientos es producto de básicamente estar todos los días entendiendo el porqué de las cosas. Y no es estar 1, 2, 3, 4 horas. Es cuando viene algo a tu mente, es decir, ok, bien, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Entenderlo y seguir. Claramente esto requiere un desarrollo personal mayor, que es estar atrás de uno y estar siendo consciente del presente. Porque la calidad de tus emociones, la calidad de tus pensamientos va a ser que tus emociones sean de tal manera. Si vos tenés un pensamiento positivo, probablemente las emociones y probablemente como vos te tomes esta clase de sensaciones sean de una manera. En cambio, si vos tenés un conjunto de pensamientos negativos todo el tiempo y te llega a una emoción extraña, probablemente lo tomes mal o no lo tomes de la mejor manera. Bien, ahora vamos a entrar un poco de la parte del pensamiento, el nivel del pensamiento. Lo que es el nivel del pensamiento es entender que el pensamiento es clave, el nivel de tu pensamiento es clave para que vos literalmente tengas una buena vida. Si vos tenés un pensamiento positivo y no es negativo, o sea, si es positivo o no es negativo claramente,
valga la redundancia, si tu pensamiento es positivo, si vos buscas atraer, si vos buscas dar, si vos buscas crecer personalmente, probablemente es como que te va a llevar a la vida que querés. Si vos tenés ese pensamiento de que no te para nada, de que sos, vamos a decir, un máquina, sos un monstruo, que querés todo, que querés conseguir la vida de tus sueños, y que no importa qué tengas que hacer o dejar de hacer para conseguirla, literalmente el nivel de tu pensamiento es proporcional al nivel de la calidad de tu vida que hoy o a futuro vas a tener. ¿Y por qué digo esto? Porque cada pensamiento propio te va a llevar a la vida que querés. Si vos tenés un pensamiento negativo en base a lo que te está pasando en este momento, o a tu vida, o lo que sea, probablemente veas todo negativo, todo lo que está pasando es negativo. Y se lo digo por experiencia. Yo soy una persona bastante inconformista en base a las cosas que me pasan. Porque las pienso tanto a veces que es como que cuando pasan, pasó. Y ya está. Lo mismo me pasó con el físico. Cuando conseguí el físico que yo quería, me terminó pasando lo tengo. Y no me sentía conforme. Entonces fue todo un trabajo de desarrollo para poder llegar a sentirme conforme con mi cuerpo o inclusive sentirme conforme de cómo estaba yo haciendo las cosas. Porque a veces de tanta información uno se confunde y a partir de eso empecé a entender que hay que regular lo que es la información que uno consume diariamente. Bien. Hay algo que me gusta, que es algo que coincido totalmente, que es una frase que esto se lo vi a Hugo Dreyfus, que es: en lo que te enfocas se expande. El tema del foco es un tema que considero que la gente lo sobrevalora. Estar enfocado solamente en una cosa y para una cosa es muy clave para que vos expandas o crezca eso. Yo se podría decir que hace un año vengo con mi emprendimiento, con mi consultora, buscando cada vez crecer. Si yo los hubiese dejado en los primeros meses, probablemente me hubiese quedado con esos primeros meses de resultado. En cambio, hoy que voy creciendo, que voy aprendiendo, voy haciendo cosas nuevas, voy y sigo avanzando, tanto en lo que es la parte de ayudar a personas como lo que es mi vida personal, termina siendo un avance constante, porque en lo que te enfocás, yo estoy enfocado solamente en eso, voy a expandirlo. Se expande, crece, evoluciona. Hay que programar la mente para que te lleve a vos a la vida que querés. Si vos querés tal tipo de vida, primero tenés que entender el por qué. Porque si no sabes el por qué querés esas cosas que vos tanto querés, como muchos tipos quieren Bugattis, Lamborghinis, una mansión, ¿para qué la querés? Muchas veces nosotros creemos que queremos una vida de millonario, pero claramente una persona no sabe los problemas que son de una persona, y me incluyo, una persona que está ganando $1.000.000, porque yo tampoco estoy ganando $1.000.000, pero tener $1.000.000 requiere problemas de $1.000.000. Y por eso, seguramente, hoy en día, ni yo, ni la persona que lo esté viendo, capaz que sí, no está preparado para tener eso y por eso está donde está. Entonces, muchas veces todo ese proceso es en base a lo que vos te enfocás, que va creciendo, y si vos te enfocás en el dinero y vos querés conseguir tantas ganancias, tanta plata o tantas cosas, probablemente si te enfocás en hacer eso, lo vas a conseguir. Pero, repito y reitero, hay que programar la mente para que te lleve a donde vos querés. Si vos querés eso, enfocate en eso. También entender por qué lo querés. Porque querés sentirte bien, porque es un logro personal, vamos. Porque lo que sea, tenés que buscar el porqué principalmente para poder apalancarte de ese porqué grande o chico para poder llegar al punto donde vos querés llegar. Y básicamente esto tiene constancia. Es constancia en pensar, en visualizar. Hay algo clave que es cuando vos estás pensando, y esto está bueno en la parte de lo que es meditar. Para meditar, yo a veces mucho lo que hago es meditar y visualizar ese futuro o ese objetivo que yo tengo. Entonces, si yo me centro en visualizar y soy constante todos los días en pensar que quiero llegar ahí, que prefiero llegar ahí lo antes posible, que voy por eso, que si por más que yo quiera llegar ya, me toma 5, 6, 7 años más, lo voy a esperar, pero lo voy a ser constante y voy a seguir creciendo. Entonces, es imposible de que fracase en algo que le doy tanta relevancia en mi vida.
Y eso se lo digo a ustedes. Si ustedes quieren conseguir cualquier cosa en su vida, requiere de tiempo. Tiempo e inversión de su vida. Si ustedes tienen una misión tan grande en que quieren conseguir tales cosas o que quieren ayudar a tantas personas, es tiempo. Tiempo para ustedes para desarrollarse primero y principal, porque nunca tienen que dejar de desarrollarse, porque en cuanto ustedes se dejan de desarrollar, su punto, su objetivo o su proyecto decae. ¿Por qué? Porque se dejan de desarrollar ustedes y ustedes son la única persona que pueden generar el cambio, porque no hay otra persona ahí con ustedes haciendo las cosas. Son ustedes levantándose temprano, haciendo las cosas, entrenando, comiendo bien, leyendo y trabajando todos los días para con eso. Entonces, creo que me dicen matete, pero a lo que voy es que el nivel de pensamiento que vos tenés, en base a tu autogestión de emociones, te va a llevar justamente al objetivo que querés. Porque hay una realidad. Y les voy a dar otro ejemplo. Me gusta hablar mucho con ejemplos porque considero que se entienden mucho más. Yo voy en todo mi proyecto llevándolo de tal manera. Pero hay ciertas cosas que yo también busco para hacer, para desarrollarme, ya sea llegar a puntos altos de entrenamiento, hacerme duchas con agua fría, comer saludablemente o diferentes cosas. Yo sé que esas pequeñas cosas no es que me va a dar más plata. Ciertamente no. Lo que me va a dar más plata o lo que me va a dar más satisfacción en base a ese punto es trabajar constantemente para llegar a mi objetivo y poder ayudar a más personas, pero esas pequeñas cosas las tengo que hacer igual porque me sigo desarrollando yo. Nadie me dice, che, bañate con agua fría todos los días, pero ¿por qué no lo voy a hacer? Y cuando yo dudo de mí, hoy no toca, hoy podría no hacerlo, ¿por qué lo hago? ¿Se entiende? Cuando llegan esas preguntas yo me digo, ¿lo hago hoy? Sí, ¿por qué? ¿Por qué no? O básicamente es, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque sí, no hay un porqué más externo que eso. Y eso es programar la mente de, por más que vos no quieras hacer eso para tu desarrollo, tenés que hacerlo igual, pero por el simple hecho de que eso te va a desarrollar a vos. Si yo no me baño hoy con agua fría, no va a pasar nada. Al contrario, no afectaría nada a mi proyecto, pero sí afectaría a mi disciplina y sí afectaría a lo que hoy yo no lo hice, entonces yo voy a ser consciente de que no lo hice. Entonces, debemos ser congruentes y decir y hacer, pero si hay algo que básicamente te desalinea, hay que pararnos un segundo a pensar, realizar el pensamiento, o sea, acomodar todo lo que es esa estructura de pensamientos y seguir. ¿Ok? Bien. Básicamente eso es lo que tenía para comentarles. Quiero también terminar como un feedback general de lo que es el episodio, de que ustedes tienen la capacidad de controlar lo que les pasa y no me acuerdo, creo que era Marco Aurelio que había dicho, si no es Marco Aurelio, es otro filósofo estoico, que había dicho que si vos controlás a personas, tenés un nivel, pero si vos controlás tu pensamiento, tenés un nivel mayor. Porque autocontrolarte es mucho más difícil que estar controlando a otras personas. Controlar a otras personas requiere de estudio y básicamente atacar a un grupo de personas que tengan un nivel de conciencia bajo. En cambio, si vos te controlás vos y te desarrollás vos para ayudar o para inclusive vos ser la mejor versión de vos mismo, probablemente estemos hablando de que tu nivel de conciencia va a subir un 1000% y más inclusive. Pero porque es complicado entender las emociones de uno mismo, el desarrollar o investigar dentro de diferentes circunstancias nuevas cosas, y probablemente es más difícil que hacer cualquier otra cosa. Porque si vos controlás tu nivel de pensamiento, tus emociones y tu calidad de cosas que te pasan en el día, acá adentro hablo, es muy difícil de que te sientas mal, de que sientas que no estás conforme con lo que haces en el día. Porque si vos te das cuenta de que hay cosas que haces en el día y al final del día no estás conforme, es porque, primero y principal, no estás siendo congruente con las cosas que estás diciendo que vas a hacer. O sea, estás diciendo cosas que vas a hacer y no las estás haciendo. Y eso produce ansiedad.
La ansiedad está producida básicamente por decirte que vas a hacer 10.000 cosas y terminás no haciendo nada. Entonces, estoy diciendo mucho entonces, tengo que corregir eso. Hay que buscar el punto concreto y correcto para poder ir desarrollando esta pequeña habilidad que es la inteligencia emocional. Se le podría decir fitness emocional, se le podría decir entendimiento de las emociones, de cualquier forma. Pero es clave saber de que esto depende 100% de vos. No hay nadie que te pueda ayudar en esto. Sí guías, sí libros, todo. Pero esto es la aplicación. Esto es aplicación 100%. Es estar ahí con vos, entender el porqué y solucionarlo. Porque puedes ir a un psicólogo, puedes ir con un coach, puedes ir con lo que quieras. Pero si vos no lo arreglás acá adentro y no sos consciente de las cosas que te pasan y terminás diciendo, no, sí, esto y esto, me pasa esto, pero no atacás de raíz el problema, hermano, tu inteligencia emocional es 0. Entonces, definitivamente es un trabajo propio de introspección y de entendimiento y de ejecución sobre todas las cosas. Si vos no ejecutás toda esta información que yo te di, o toda la información que si vas al psicólogo a hacerla, o con un coach o lo que sea, probablemente no tengas los resultados que estás buscando. Entonces, principalmente ejecución. Si vos escuchaste este podcast, espero que te haya gustado, pero ahora todo depende de vos, de que empieces a ejecutar todas las cosas y que literalmente comprendas mejor tu pensamiento, comprendas mejor tus emociones y que seas uno más que está a un nivel de conciencia allá arriba y no te quedes acá o más abajo. Vos tenés la posibilidad de mejorar, así que hacelo.